Antes de comenzar este reportaje exclusivo, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto dar me gusta. Y compartir este contenido si te apasionan las historias humanas detrás de las grandes figuras del cine mundial. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir publicando investigaciones profundas, sino que también nos permite acercarte, cada semana, a relatos inéditos, testimonios íntimos y análisis detallados que no encontrarás en ningún otro lugar. Comenta, participa, comparte tu opinión. Cada voz importa. A los 87 años, cuando muchos imaginan que la vida ya no guarda sorpresas, Anthony Hopkins volvió a demostrar que sigue siendo un hombre capaz de conmover al mundo entero. El actor británico, laureado con 2 premios Oscar y universalmente reconocido por su intensidad interpretativa, decidió romper un silencio que había mantenido durante décadas. La verdad sobre su relación profunda, compleja y silenciosamente transformadora con Stella Arroyave, la mujer que ha estado a su lado durante más de 20 años. Se adentra en el origen de ese silencio, en el peso emocional que Hopkins cargó durante años, y en las circunstancias que lo llevaron finalmente a hablar. Para comprender el impacto de su confesión, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo, a los años en que la soledad, el éxito abrumador y las batallas internas del actor creaban un laberinto emocional del que parecía no encontrar salida. Fue entonces cuando Stella apareció en su vida, no como una figura accesorio, sino como una presencia inesperada capaz de cambiarlo todo. Cuando Hopkins celebró sus 65 cumpleaños, ya era considerado una leyenda viviente. Había interpretado a Hannibal Lecter, a Nixon, a Van Helsing, a Picasso, a Don Quijote y a decenas de personajes que exigían no solo talento, sino una profundidad emocional excepcional. Sin embargo, detrás de esa maestría actoral había un hombre marcado por una historia personal difícil, una lucha constante contra el alcoholismo, varias rupturas afectivas, distanciamientos familiares y un vacío interior que no parecía resolverse ni con premios ni con reconocimientos. En entrevistas antiguas, Hopkins solía mencionar su soledad de manera vaga, casi poética. Hablaba de tiempos nebulosos o de sensaciones de irrealidad, pero nunca había profundizado realmente en lo que significaba vivir en medio de multitudes y sentirse, sin embargo, absolutamente solo. Es en este contexto donde debe entenderse el impacto de Stella Arroyave. Su llegada representó una interrupción en ese ciclo doloroso, una suerte de despertar emocional en un hombre que había dejado de creer en los vínculos humanos profundos. Hopkins lo confesó recientemente, con voz serena pero cargada de emoción. Viví muchos años rodeado de gente, pero no conectado con nadie. Estaba perdido, aunque no lo sabía. Esa afirmación, viniendo de un actor famoso por interpretar mentes complejas, oculta un mundo entero de sufrimiento silencioso. La historia es conocida superficialmente. Hopkins entró un día en una galería de arte en Los Ángeles, y allí lo atendió una mujer colombiana, elegante y serena, que lo reconoció pero no lo trató como a una estrella de Hollywood. Su nombre, Stella Arroyave. Era artista, empresaria, mujer de temperamento firme y con una capacidad sorprendente para observar a las personas más allá de la máscara social. Lo que pocos saben es lo que Hopkins reveló recién ahora, a sus 87 años. Ese día él estaba emocionalmente agotado, atravesando un periodo oscuro. No buscaba compañía, ni consejo, ni siquiera conversación. Simplemente quería perderse entre cuadros, colores y formas. Pero Stella lo percibió de inmediato. Según contó Hopkins, ella me miró como si pudiera ver lo que estaba ocurriendo dentro de mí, no lo que yo mostraba hacia afuera. Esa frase, tan simple y tan poderosa, resume un giro existencial. Hopkins confesó que, durante décadas, se había sentido observado por el mundo en términos profesionales, pero no necesariamente comprendido ni acogido en su dimensión humana. Stella fue la primera persona en mucho tiempo que le habló sin esperar nada de él, sin pedir autógrafos, sin ponerlo en un pedestal. Y fue justamente esa normalidad,
Esa ausencia de expectativas lo que comenzó a derribar sus defensas. En su confesión, Hopkins reconoció que guardó silencio durante años por miedo. No miedo a amar, pues el actor siempre ha sido un hombre apasionado, sino miedo a depender emocionalmente de alguien después de haber experimentado tantas decepciones. El peso de sus crisis pasadas, sumado a una vida llena de responsabilidades profesionales, lo había convencido de que la independencia emocional era su única forma de protección. Pero Stella no se acercó para salvarlo, ni para reconstruirlo. Simplemente estuvo presente con una estabilidad y una paciencia que, según Hopkins, desarmaban cualquier intento de huir. Lo verdaderamente impactante es lo que Hopkins confesó recientemente ante un periodista cercano. Guardé silencio porque temía admitir lo mucho que la necesitaba. Y a mi edad, reconocer que alguien puede afectar tu vida de manera tan profunda es casi aterrador. El actor habló de este temor como una herida antigua, que surgió de relaciones fallidas, del distanciamiento con su hija y de la sensación permanente de sentirse fuera de lugar, incluso en los momentos más gloriosos de su carrera. Mientras el mundo seguía viendo en Hopkins al maestro del cine, Stella ocupaba discretamente un lugar fundamental en su vida. Ella no solo aportó calma y estabilidad, sino que también lo impulsó a reconectar con aspectos creativos que él había abandonado: la música, la pintura, la escritura. Hopkins confesó: antes de Stella yo actuaba desde el dolor. Con ella aprendí a actuar desde la libertad. Esa frase, por sí sola, merecería un libro completo. Habla de una transformación espiritual, emocional y artística. Hopkins comenzó a pintar compulsivamente, a escribir piezas musicales, a disfrutar del silencio doméstico, a reír más, a reconciliarse consigo mismo. Según él, Stella era la única persona capaz de decirle: Anthony, descansa. Anthony, come algo. O simplemente: Anthony, no necesitas demostrarle nada a nadie. Esos gestos cotidianos, que para muchos son triviales, para Hopkins fueron revolucionarios. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué romper un silencio de 2 décadas? Hopkins explicó que llegó un punto en su vida en el que sintió la necesidad de dejar un testimonio verdadero, auténtico, despojado de artificios. No quería que la historia de Stella se redujera al papel de esposa del actor famoso. Quería que el mundo entendiera lo que ella significó para él: un renacer emocional en la vejez, una luz en los años más inciertos, un ancla cuando la fama amenazaba con devorarlo. A sus 87 años, Hopkins declaró: no sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sí sé que no quiero irme sin haber dicho la verdad sobre la mujer que me salvó. Esa frase no solo estremeció a los periodistas presentes, sino que también recorrió el mundo como un eco cargado de humanidad. No era un mensaje de melodrama, era una verdad largamente retenida, una deuda emocional que finalmente encontraba voz. Hopkins también admitió que Stella nunca le pidió ser mencionada públicamente. No buscó fama, ni protagonismo, ni atajos hacia el reconocimiento mediático. De hecho, según el actor, ella siempre ha preferido la vida privada, la tranquilidad y la rutina. Por eso él permaneció en silencio, para protegerla de la presión mediática. Pero en los últimos años, mientras Hopkins sobrevivía a problemas de salud, a la pandemia y a la conciencia creciente de la fragilidad de la vida, sintió que la historia debía ser contada. Era un acto de anhelo de amor, pero también un acto de memoria. Stella se convirtió en su equilibrio emocional, en su refugio, en su certeza en medio de la incertidumbre. Y Hopkins quería que el mundo lo supiera antes de que fuera demasiado tarde. En su confesión, Hopkins reveló un aspecto profundamente humano. Durante años, sintió que su imagen pública lo había devorado. La gente veía al genio, al monstruo perfecto, al intelectual frío. Pero Stella vio al hombre vulnerable, inseguro, cansado del ruido, anhelante de afecto. Esa diferencia, según Hopkins, fue la razón principal por la que ella le devolvió la capacidad de vivir con autenticidad. Ella no se enamoró del actor, se enamoró de mí. Y eso, créeme, es más raro de lo que la gente imagina. Estas palabras no solo sorprenden,
también revelan por qué Hopkins decidió hablar ahora. A sus 87 años, quiso reivindicar la historia de amor más importante de su vida. Exploramos el silencio roto por Anthony Hopkins y el origen emocional de ese secreto guardado durante 2 décadas. En este segundo capítulo nos adentramos en una dimensión aún más profunda. ¿Quién es realmente Stella Arroyave? ¿Y por qué su presencia ha transformado de manera irreversible la vida de uno de los actores más admirados del planeta? A lo largo de estas páginas, veremos cómo Stella se convirtió no solo en compañera, sino también en guía emocional, protectora, crítica, amiga y, sobre todo, la arquitecta de una estabilidad que parecía imposible para un hombre marcado por tantos abismos internos. Su papel, frecuentemente invisible, es esencial para entender el renacimiento de Hopkins a una edad en la que muchos ya han renunciado a reinventarse. Cuando Hopkins habla de Stella, su voz se suaviza, algo raro en él. Es uno de los pocos temas que lo desarman, que lo devuelven a una humanidad vulnerable, más allá del aura de celebridad. Pero ¿quién es Stella Arroyave? La mujer que cambió la vida de un gigante del cine. Nacida en Colombia, Stella creció en un entorno donde la resiliencia no era una opción, sino una necesidad cotidiana. Desde muy joven, aprendió a enfrentar la dureza de la vida con una actitud firme, elegante y sorprendentemente positiva. Emigró a los Estados Unidos en busca de oportunidades, llevando consigo no solo ambiciones creativas, sino una sensibilidad especial para entender a la gente. En entrevistas antiguas, amigos y conocidos la describen siempre igual. Stella ve más allá de lo evidente. Tiene una intuición que impresiona. Es de esas personas que te escuchan con el alma, no con los oídos. Y quizás fue precisamente esa intuición, su capacidad de leer emociones ajenas, la que permitió que identificara el dolor escondido en Anthony Hopkins el mismo día en que lo conoció. La mayoría conoce la anécdota superficial. Hopkins entró a la galería en la que Stella trabajaba. Intercambiaron algunas palabras y surgió una complicidad inesperada. Pero recientemente, a sus 87 años, Hopkins ha revelado detalles inéditos sobre ese momento. Contó que Stella fue la primera persona, después de muchos años, que le dijo algo simple pero profundamente humano. ¿Estás bien? Tienes los ojos cansados. Esa pregunta, según Hopkins, lo descolocó. Nadie le preguntaba eso. La gente solía decir, ¡qué honor conocerlo! ¿Podemos tomarnos una foto? Hannibal Lecter, por favor diga una frase. Pero nadie miraba al hombre detrás del personaje. Stella lo hizo. Y ese gesto sencillo abrió una puerta que Hopkins había cerrado hacía mucho tiempo. Hopkins siempre fue un espíritu inquieto. Su mente trabajaba a una velocidad intensa, marcada por recuerdos dolorosos, temores pasados, inseguridades y la sombra constante de la autocrítica. Stella, en cambio, era calma pura. Ella no llegó para desafiarlo, sino para equilibrarlo. No le exigió cambiar, pero su presencia lo invitó, sin presiones, a evolucionar. No le pidió abandonar su mundo interior complejo, pero lo acompañó dentro de él. Hopkins confesó recientemente, Stella fue el primer lugar donde pude descansar sin sentir culpa. Esa frase es una declaración de amor y, al mismo tiempo, una revelación psicológica poderosa. Mientras él vivía sumergido en la tensión creativa perpetua, ella le enseñó que el descanso también es un acto de valentía. Le enseñó a cocinar platos simples, a disfrutar el desayuno sin pensar en el siguiente rodaje, a caminar por el jardín sin analizar nada, a dormir sin miedo a los recuerdos. Lo que Stella ofreció a Hopkins no fue un refugio momentáneo, sino una reconstrucción emocional profunda, casi terapéutica. Hubo momentos, según contó el propio actor, en los que ella tenía que recordarle que el éxito no lo definía, que sus premios no eran su identidad y que su valor no dependía de la percepción pública. Un día, después de Moagis, desde una discusión interna que Hopkins tuvo consigo mismo por una crítica negativa, Stella se acercó y le dijo, «Anthony, tú no eres tus papeles. Eres mucho más que lo que el mundo ve». Esas palabras marcaron un antes y un después. En su confesión reciente, Hopkins admitió entre lágrimas que necesitó casi 70 años para escuchar algo así, y que, si no fuera por Stella, jamás habría aceptado esa verdad.
En Hollywood, muchas relaciones se construyen bajo reflectores y se consumen en titulares. La de Hopkins y Stella no. Ella evitó siempre aparecer en eventos innecesarios. Prefería la intimidad del hogar, las cenas tranquilas, las conversaciones profundas. Hopkins descubrió con ella el valor de lo cotidiano. Preparar café por la mañana, leer juntos en silencio, escuchar música clásica en el salón, caminar sin prisas, cocinar sin obligación, pintar sin buscar aprobación. Ese tipo de amor sencillo, sin espectáculo, fue lo que lo rescató del abismo. Hopkins lo describió así: Stella me enseñó que la vida no necesita ser dramática para ser hermosa. Es irónico. Quien interpretó a algunos de los personajes más dramáticos de la historia del cine, encontró paz en la simplicidad que nunca había experimentado. Stella no solo salvó al hombre, también despertó al artista que Hopkins había adormecido. Fue ella quien lo animó a volver a pintar. Fue ella quien celebró la primera composición musical que escribió después de décadas. Fue ella quien lo motivó a explorar nuevas facetas artísticas, sin miedo a la crítica. Antes de Stella, Hopkins trabajaba desde la exigencia. Con Stella, trabajó desde la libertad. El propio actor lo explicó así: con ella descubrí la alegría de crear sin propósito, sin presión, sin miedo. Crear por crear. Ese renacimiento artístico coincidió con algunos de sus mejores papeles en la madurez, como en The Father, donde ganó su segundo Oscar a los 83 años. Hopkins declaró que ese papel no habría sido posible sin el equilibrio emocional que Stella le dio. Una de las confesiones más impactantes de Hopkins fue admitir que nunca habló públicamente de la magnitud del impacto de Stella porque no quería exponerla. Ella valoraba la privacidad, la tranquilidad y la vida familiar, lejos de los escándalos y del ruido mediático. Hopkins respetó esa decisión durante 2 décadas, pero el paso de los años, las enfermedades que enfrentó, la pandemia que lo confinó y la conciencia de la fragilidad de la vida lo hicieron cambiar de perspectiva. Dijo recientemente: si algo me pasa, quiero que el mundo sepa quién fue la mujer que me sostuvo en pie. Esa frase provocó un silencio absoluto en la sala donde la pronunció. No era un homenaje superficial, era un testamento emocional. Lo que Hopkins revela ahora es que su conexión con Stella no es solo emocional, sino espiritual. Ella lo introdujo en prácticas de meditación, en ejercicios de respiración, en formas de centrar la mente. Él, acostumbrado a navegar en tormentas internas, descubrió un océano de calma desconocido hasta entonces. En una entrevista reciente afirmó: no sabía lo mucho que necesitaba silencio hasta que ella me lo regaló. Ese silencio, lejos de ser vacío, se transformó en un espacio de introspección, aceptación y serenidad. Hopkins es un hombre acostumbrado a convivir con la sombra. Sus papeles más icónicos exploran mentes oscuras, fracturadas, extremas. Stella no intentó borrar esa sombra, la abrazó. Ella entendió que su oscuridad también formaba parte de su belleza. No intentó cambiarlo, no lo juzgó, no lo forzó a ser más alegre o menos intenso. Simplemente le dio un espacio donde ambas versiones, la luminosa y la sombría, pudieran coexistir sin destruirse mutuamente. Hopkins dijo: por primera vez en mi vida no tenía que esconder mi tristeza ni mi vulnerabilidad. Eso, viniendo de un hombre que construyó una carrera entera sobre máscaras emocionales, revela la magnitud del impacto de Stella. A sus 87 años, Hopkins reconoció algo que pocas personas se atreven a admitir públicamente. Había llegado a una edad avanzada sin haber entendido realmente lo que era el amor maduro, estable y transformador. Es por eso que, para él, Stella representa no solo un amor, sino una redención, una segunda oportunidad, una vida nueva, escrita sobre las ruinas de una historia antigua. Él mismo lo afirmó: creí que mi historia estaba terminada. Stella me enseñó que todavía podía escribir nuevos capítulos. Hemos recorrido el camino que llevó a Anthony Hopkins, a sus 87 años, a romper un silencio guardado durante 2 décadas. Hemos descubierto el origen emocional de esa confesión y el papel decisivo que Stella Arroyave desempeñó en su reconstrucción interior. Sin embargo, aún queda una dimensión final, la más profunda y trascendental.
¿Qué significa esta revelación para el legado personal de Anthony Hopkins, para su relación con el mundo y para la memoria que desea dejar? Aborda la confesión no solo como un acto de amor, sino como un testamento emocional que redefine quién es realmente Anthony Hopkins más allá del cine. Un hombre que, a pesar de los premios, de la fama y de los aplausos, encontró en la vejez su mayor verdad humana. A lo largo de su vida, Hopkins fue conocido por muchas cosas. Su disciplina casi militar, su memoria prodigiosa, su precisión interpretativa, su personalidad reservada, su lucha contra el alcoholismo y su distanciamiento familiar. Pero nunca se le había conocido por confesiones públicas de carácter íntimo. Nunca había revelado con tanta transparencia las grietas y heridas de su vida emocional. Eso cambió con Stella. Hopkins reconoció que, durante décadas, confundió amor con expectativa, compañía con obligación y estabilidad con monotonía. No comprendió, hasta conocerla, que el amor maduro, sereno y profundo es una construcción diaria hecha de pequeños gestos, no de grandes promesas. Dijo recientemente: «Amé muchas veces, pero comprendí el amor verdadero cuando ya era anciano». Esta frase, pronunciada sin dramatismo, resume el viaje emocional que lo trajo hasta aquí. El hombre que interpretó a los monstruos más complejos, descubrió, tardíamente, que el amor más poderoso suele ser también el más silencioso. Hopkins admitió que su decisión de hablar fue influenciada por la conciencia cada vez más clara de su propia fragilidad. En la última década enfrentó problemas de salud, momentos de soledad intensificada durante la pandemia y la pérdida de varios amigos cercanos. Estos episodios le recordaron que el tiempo se vuelve cada vez más precioso y que las verdades calladas pesan más con los años. Durante una entrevista reciente, relató un episodio particularmente duro. Una noche, mientras se encontraba hospitalizado por una arritmia, tuvo la certeza de que podría no despertar al día siguiente. En ese momento, dijo, su único pensamiento fue Stella. Me di cuenta de que si esa noche hubiera sido la última, nadie sabría realmente cuánto le debo, y eso me rompió por dentro. Ese momento marcó un antes y un después. Hopkins decidió que la historia debía ser contada mientras aún tenía voz para hacerlo. La confesión de Hopkins generó una oleada global de reacciones. Medios de todo el mundo destacaron la ternura, la honestidad y la humanidad del testimonio. Los fanáticos, acostumbrados a verlo en roles oscuros, quedaron conmovidos al descubrir su lado más vulnerable. Pero Hopkins no buscaba aplausos. De hecho, llegó a decir que la atención mediática le resultaba irrelevante en esta etapa de su vida. Lo importante para él era que Stella entendiera algo. No quiero que te vayas de este mundo pensando que no dije la verdad sobre ti. Esa frase se difundió en redes con millones de reproducciones, no por su espectacularidad, sino por su sinceridad inapelable. Hopkins reveló también que el silencio que mantuvo durante tantos años no fue cobardía, sino protección. Sabía que la exposición pública puede ser cruel, invasiva, desgastante. Stella, con su temperamento reservado y su preferencia por la vida tranquila, jamás buscó protagonismo. Por eso, durante años, él se negó a hablar de ella. Sin embargo, con el tiempo entendió que protegerla no significaba ocultarla, sino honrarla, y que honrarla, a su edad, implicaba contar la verdad antes de que el tiempo se la llevara consigo. Hopkins, que durante su juventud vivió atormentado por la autodestrucción, el alcohol y la sensación de vacío, encontró en Stella un faro espiritual. Ella le enseñó prácticas de meditación, le mostró caminos de introspección emocional que él jamás había explorado. Lo ayudó a reconciliarse consigo mismo y, especialmente, con su propia mente, ese laberinto complejo que lo acompañó toda su vida. En una entrevista íntima, Hopkins lo explicó así: «Yo vivía en guerra conmigo mismo. Stella me enseñó a hacer las paces. Esta enseñanza no solo transformó su vida cotidiana, repercutió profundamente en su trabajo artístico. Películas como The Father, The Two Popes y King Lear no habrían tenido la misma sensibilidad si él no hubiera encontrado previamente ese equilibrio interior». Hopkins compartió el deseo que más lo conmueve: asegurarse de que Stella esté protegida, acompañada y respetada el día que él ya no esté. En varias entrevistas dijo: «Ella me dio vida a mí,
Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que nadie la deje sola cuando yo no pueda cuidarla. Ese futuro, ese horizonte inevitable que ambos ya contemplan, es el motor emocional detrás de su confesión pública. Para Hopkins, hablar ahora es una forma de dejar sembrada la verdad, para que Stella sea reconocida como algo más que la esposa de un actor, como la mujer que salvó a un hombre de sí mismo. Hopkins afirmó con claridad que su mayor legado no son sus películas, ni sus premios, ni los personajes que inmortalizó. Su verdadero legado, según él mismo, es haber aprendido a amar de manera completa, sincera y sin máscaras. Todo lo que hice en el cine pasará, pero lo que viví con Stella quedará en mi alma. Es una confesión monumental, especialmente viniendo de alguien que dedicó 70 años a la actuación. Es una declaración de prioridades, una redefinición de la vida desde la sabiduría que solo la vejez otorga. Hopkins dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva. No temo a la muerte, temo no haber dicho lo suficiente mientras estaba vivo. Con esa frase selló su legado emocional, y con ello ofreció al mundo una verdad tan íntima como universal. El mundo suele celebrar las historias de amor jóvenes, apasionadas, dramáticas. Pero la historia entre Hopkins y Stella es diferente. Es una historia adulta, madura, escrita con paciencia, silencios, cicatrices y renacimientos. Es una historia de amor que desafía el tiempo, porque nació cuando pocos lo esperan. Cuando la juventud emocional parece extinguida, cuando la confianza se resquebraja, cuando los miedos se vuelven más fuertes que los deseos. Stella llegó cuando Hopkins ya no buscaba nada, y justamente por eso lo transformó todo. Al cerrar su confesión pública, Hopkins dejó un mensaje que resonó profundamente en millones de personas. Nunca es demasiado tarde para dejar entrar la luz. Con esa frase, el actor no solo hablaba de su vida, sino de la posibilidad universal de redención. A los 87 años, demostró que incluso en el último tramo de la vida, se pueden reconstruir vínculos, sanar heridas y encontrar un amor que ilumine lo que parecía perdido. Final no es un epílogo, sino un puente. La confesión de Hopkins no busca poner cierre a una historia, sino abrir una nueva etapa en la que Stella ya no aparece como una figura secundaria en la narrativa pública del actor, sino como el centro emocional que siempre fue en la vida privada de ambos. Hopkins lo sintetizó así: todo lo bueno que fui después de los 65 se lo debo a ella. Sus palabras, cargadas de gratitud y vulnerabilidad, no solo revelan la verdad de una vida, sino también la grandeza de reconocerla públicamente. Si te apasionan las historias exclusivas, los análisis profundos y los relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en me gusta, deja tu comentario y comparte este contenido para que podamos seguir creciendo y ofreciéndote investigaciones cada vez más completas y conmovedoras. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a continuar creando contenido auténtico, humano y lleno de significado. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad.